Vamos a leer abrir nuestra Biblia en Marcos, capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 67. Y dice la palabra de Dios, Marcos 14, 67, dice: y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Versículo 69 dice: y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decirle a los que estaban ahí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Versículo 71 dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablas. Padre, te damos gracias, papá, esta noche. Gracias por tu presencia, papá. Gracias por estar aquí, Señor. Que sea, Padre mío, mi boca es instrumento que pueda transmitir, Señor, lo que hay en tu corazón, Señor, para tu iglesia, para tus hijos, papá. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándole vida, Señor, a esta palabra, y que pueda penetrar, Señor, en lo más profundo, Señor, de nuestro corazón, Señor. Que nos impulse, que nos inquiete a seguir avanzando y a seguir creciendo, papá, en el reino, en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Amén. Vamos, puede tomar su lugar. La semana pasada tocábamos y hablamos de un Dios que transfiere. Y hablamos que fuimos creados con ese diseño de ser una vasija, un depósito, donde Dios pudiera depositar su presencia en medio de nuestras vidas. ¿Y cuál era el propósito de depositar su presencia en medio de nuestras vidas? Que su presencia nos moldee, que su presencia nos redarguya, que su presencia nos diga en qué estamos mal, en qué no estamos bien, y que sea su presencia puliendo nuestras vidas y nuestros corazones. Su presencia viene siendo ese ADN del reino en medio de tu vida, que empieza a transformar lo que tú eras para hacer lo que Dios ha dicho que tú vas a hacer. Realmente en el reino, allá en la casa de papá, en el corazón de Dios, Él ya te llama como Él ya te vio. No te llama como te llaman aquí en el mundo, sino ya tiene un nombre específico sobre ti. Él ya tiene un llamado preparado para tu vida. Pero es necesario que quite aquello viejo que venimos cargando para que seamos renovados en Él y podamos cumplir y reflejar a Dios aquí en medio de la tierra. Realmente puedes ver a un hijo y puedes ver en ellos que tienen ciertas características, factores, ademanes, formas de hablar, de caminar, tal vez de expresarse igual que sus papás. Y es a causa que ese hijo tiene su ADN natural, tiene la esencia de su padre, de su madre en medio de ellos, y aparte aúnale que convive con ellos el mayor tiempo a esa edad. Entonces, nuestros hijos claramente son el reflejo de lo que nosotros somos, todo lo que nosotros le transmitimos. Si tú te enojas frecuentemente, vas a provocar en ellos a alguien que se enoja frecuentemente. Si tú te la pasas triste, quejándote, vas a transmitir en ellos esa parte y ellos lo van a expresar y ellos lo van a manifestar a causa de esa relación, de esa conexión. Para que haya una transmisión de una esencia, tiene que haber una conexión entre una persona y otra, entre un punto y otro punto. Y era más o menos lo que establecíamos la semana pasada.
Nomás que no alcanzamos a terminar. Entonces, hoy va a ser corto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hablábamos que nuestro Dios es un Dios que transfiere, un Dios que pone su esencia en medio de nuestras vidas. Y créeme que debe de ser de gozo para nuestro corazón, que fuimos creados para reflejarlo a Él. O sea, cuando la gente te vea, debe tener esa expresión de que está viendo a Dios en medio de tu vida. ¿Cuántos lo reflejan? Oh, les cuesta decirlo, ¿va? Aunque sea por fe, iglesia, anímese, diga, yo reflejo a Cristo. Y hablábamos sobre la parte que el tiempo que pasó Pedro con Jesús fueron 3 años, y ese tiempo le bastó para que la gente lo viera que era parte de él. Como le decimos, la escena estaba en la casa del sumo sacerdote, y en la casa del sumo sacerdote, obvio, estaba gente que era allegada a ellos, pero en medio de ellos estaban 2 discípulos en medio de ese lugar. En esa historia que leímos solamente habla de uno, pero si lees el Evangelio de Juan, te habla que había otro discípulo en medio de ese lugar. Entonces, estando en un lugar donde tal vez hablaban de forma diferente, era evidente que Pedro había estado con Jesús, que lo que era Jesús había sido transmitido a la vida de Pedro, y la esencia de lo que antes era Pedro, porque la Biblia lo relata que al final de la parte que leímos, que él empieza a maldecir, a jurar, lo que era su viejo hombre lo volvió a sacar y a relucir, cuando él ya no reflejaba eso. Él hablaba como Jesús, su lenguaje, su comportamiento ya no era como el que era antes, sino ahora reflejaba a Cristo en medio de su vida, de tal manera que hasta los fariseos, hasta la criada que estaba ahí, podía notar que Pedro era alguien cercano, muy cercano a Jesús. Le decía, tú eres uno de ellos. Y ese debe ser el propósito de nosotros como hijos, que la gente nos pueda identificar. Realmente tú tienes algo diferente en medio de una sociedad, que puedas resplandecer en medio de una oscuridad, de un mundo que tal vez no ama a Dios, que busca las cosas suyas, pero puede haber alguien en ese lugar que pueda reflejar lo que es Dios. En el trabajo me pasó algo curioso. Hay una compañera que me dijo, oye, siempre mando un archivo al final del día, y yo siempre le contesto, muchas gracias, bendiciones. Y me preguntó, realmente, oye, te quiero hacer una pregunta, ¿realmente lo dices sincero? Y yo me quedé, ¿por qué? Pues sí, sé que te esfuerzas, sé que lo alimentas, y día tras día puedo ver que lo mandas al final cumplidamente. Digo, y te doy gracias porque es una chamba, es un trabajo que haces. Y no se quedó así como que bien sorprendida. Pero realmente fuimos diseñados para eso, iglesia, para reflejar a Cristo, para reflejar el reino, y que la gente pueda ver una diferencia entre nosotros y el mundo. Realmente debemos de marcar una diferencia. Entonces, para que Dios transfiera su esencia en medio de nosotros, te dije que necesita haber una conexión. La historia nos habla que Pedro rompió esa conexión al negar lo que él era. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Pedro era bendecido, sí era bendecido, caminaba con Dios, sí caminaba con Dios. Todavía hablaba como Cristo hablaba, se movía su lenguaje, tal vez de voz corporal, era como lo hacía Jesús, pero él había negado lo que él era. Y eso en automático lo bajó del lugar donde estaba. Perdió su lugar, perdió su llamado, perdió su identidad. Y eso te aleja de la conexión de Dios. Y algo que botaba en mi corazón y retumbaba mucho era, ¿por qué alguien de fe no se atrevió a creer en esos momentos, en esa situación que se contaba? Tal vez había visto al maestro y lo había visto victorioso en cada situación, en cada etapa que caminó con él. En esos 3 años lo pudo ver en batalla tras batalla, que la victoria estaba en medio de Jesús. Que aun cuando le querían hacer daño, a Jesús no lo podían tocar ni hacer nada. ¿Y por qué ahora al maestro, a su Mesías, a la persona que amaba, por qué ahora
en la situación de ser prendido, de ser golpeado, porque a Pedro le tocó ver cuando golpearon a Jesús. ¿Por qué en esa situación lo abandona? No sé si había perdido la perspectiva de lo que realmente era Jesús y olvidó todo lo que había vivido con él. Pero aún en medio de esas circunstancias, iglesia, debemos de permanecer firmes en quién somos nosotros. El diablo siempre va a tratar de tentar nuestra identidad para desconectarnos de Dios, porque cuando olvidas quién eres, empiezas a hacer lo que habías dicho, proclamado, que eras hijo de Dios. Alguien que proclama y cree en su corazón que es hijo de Dios, su actuar ya no es el mismo. En automático cambia tu vida, en automático cambia tu comportamiento, y es una transformación que vamos viviendo día tras día, que vamos caminando en el reino, que estamos viviendo como hijos de Dios. Pero una vez que olvidamos esa identidad, vuelvo y soy arrastrado a lo que yo era antes. Y eso me desconecta con Dios, me desconecta de estar cerca del corazón de papá. Entonces, como alguien de fe que podía creer en Jesús y podía creer cuando Jesús le dijo, ándale, ve a pescar y saca un pez, y de ese pez vas a sacar una moneda para pagar el tributo y tus impuestos y los míos a César. Alguien que pudo actuar y moverse mucho tiempo caminando con Jesús, haciendo cosas que tal vez en lo natural dirías, yo no lo haría porque no es imposible que pueda suceder. Y él era firme y él creía en Jesús. Como alguien se perdió y se separó de seguir creyendo en su maestro. Créeme, y es algo que debemos de tener cuidado, iglesia. En tus mejores tiempos debes de mantenerte firme en lo que tú eres. No olvidar que Dios sigue siendo Dios, que Jesús sigue siendo el Rey, y que aunque la circunstancia me diga lo contrario, sé que mi Dios no se sujeta a la circunstancia, a lo natural. La situación que estás viviendo, Dios no se sujeta a ella, y tu fe no se debe de sujetar a eso. Nuestra fe se debe sujetar a Él, y en la medida que tú te sujetas a Él, sigues en conexión con Dios. Entonces vuelvo al punto, porque hay un hombre de fe dejó de creer en el maestro. Aquel que le dijo, versículos y capítulos anterior, yo te amo más que a todos los discípulos, yo soy el que te amo más, yo voy a estar contigo, no te voy a negar. Porque alguien que había dicho eso, cuando ve en aprietos a su maestro, lo niega y se olvida que él pertenece a Cristo. Entonces, en esta parte, incluyendo al otro discípulo, como te digo, muchos estudiosos de la palabra, porque si te vas a Juan entre el capítulo 18, te habla que había otro discípulo ahí, no dice su nombre. Pero una característica de Juan, que en su libro nunca se menciona su nombre, siempre se menciona como un discípulo. Entonces, en alusión a esto, el otro discípulo que estaba allí es Juan. Simbólicamente podemos encontrar dos perspectivas en esa escena. Podemos ver que aquel hombre que cuando la mayoría escucha de Pedro, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Fe. Y cuando escucha de Juan, ¿qué es lo primero que viene a tu mente y a tu corazón? Amor. Entonces, en esta escena podemos encontrar que hay dos símbolos en medio de ese lugar: la fe y el amor. Podemos ver que Juan habla que él sí estaba cerca de Jesús, y la Biblia es claramente en la narrativa que leímos que Pedro estaba siguiendo a Jesús de a lejos, no estaba cerca. Entonces hay una parte que interrumpe la conexión. Cuando alguien se mueve en fe, pero el amor se le va, la fe no le va a alcanzar para estar cerca de Jesús. Porque si te fijas a Pedro, las circunstancias, la atmósfera en la que se rodeó hizo que su fe menguara.
o se olvidara de su fe y pensara más en él naturalmente por su vida. La Biblia nos enseña que aquel que quiere guardar su vida, la perderá, pero aquel que está dispuesto a dar su vida en el reino, la mantendrá viva. Entonces, Pedro, en esta situación, en la circunstancia que se encontraba y con las personas, porque dice la Biblia que se encontraba en medio con los alguaciles, se empezó a rodear de personas incorrectas. Entonces su fe la hizo a un lado para querer guardar su vida. Entonces alguien que tiene fe, pero el amor lo empieza a dejar a un lado, no va a lograr nada en esta tierra. Por eso podemos ver en la palabra de Dios que dice que la fe sin obras es una fe muerta. ¿De qué me sirve tener fe si no la llevo a una acción? Entonces, sabemos que Juan 1:12 dice a todo aquel que cree en su nombre y lo recibe en su corazón, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces sí, la fe y el amor hay una conexión en nuestra vida como hijos de Dios. Pero cuando solamente dejo la fe y dejo a un lado el amor, la conexión con Dios puede estar en peligro, porque ahora mi fe ya no está sujeta a Cristo. Mi fe la voy a sujetar a la atmósfera que esté viviendo. Si vivo un día malo, aunque sea un hombre de fe, pero mi amor por Cristo ya no está tan firme, tan cerca a esa conexión, y se interrumpe esa conexión con Dios, la fe se va a quebrantar y no me va a alcanzar la fe para poder vivir y salir de ese problema. Y en esa circunstancia difícil o en ese día difícil va a ser un día malo para mí, en vez de tornarlo en la fe que tengo y el amor de Cristo, para que ese día sea un día victorioso. La fe se va a quebrantar y voy a declarar: este día estuvo pésimo, me fue de lo peor. Y eso te empieza a enfriar y te empieza a alejar de Dios. Mas sin embargo, alguien que tiene amor, ¿cuántos tienen amor? Digo, sabemos que nuestro Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo. La expresión del acercamiento de Dios hacia nosotros fue el amor. Y los dos grandes mandamientos que Dios deja es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo lo que tú eres, en resumidas cuentas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor, tal vez con poca fe, puede ser mucho más alguien que tenga mucha fe pero poco amor. Porque aquel que ama a Dios, que hay amor en su vida, porque la Biblia dice, no me acuerdo si es en la primera o segunda carta de Juan, que dice: aquel que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, en esa parte, el amor con poca fe puede hacer demasiado, iglesia. Entonces venía una pregunta en mi corazón: ¿quién tenía más fe, Pedro o Juan? ¿Quién cree que tenía más fe? Estúdielo. Pero eso sí, ¿quién amaba más? Juan. Ese discípulo, en medio de esta situación, permaneció cerca de Dios, de Jesús. ¿Cómo evitas que tu conexión con Dios se rompa? Cuando lo amas. Ojo, no hablo del amor de este mundo, porque el amor, el significado que este mundo le da al amor es muy por encima de realmente el amor que Dios nos ha mostrado. Aquí amor lo definimos como esa parte de que yo voy a amar si me aman. Si alguien no me ama, yo no voy a mostrar amor. Pero la Biblia nos enseña que Dios ama aun cuando tú no lo has amado. Él ya te amó. Él no necesita que tú lo ames para amarte. Y ese es el amor que Dios quiere clavar en nuestras vidas. Créeme, a Pedro no le faltó fe. Lo que le faltó fue amor. Porque alguien que ama no va a negar que pertenece a Cristo. Alguien que
profesa con su corazón y con su boca y dice, yo amo a Cristo, no importa que vayas a una convivencia, a una fiesta, te digan, ¿por qué tú no bailas? No, es que... Y dices muchas cosas, o el pastor me lo prohíbe, o la iglesia me lo prohíbe, no, la Biblia me lo prohíbe, no, es mi amor a Cristo, mi relación con Dios, que yo ya no hago lo que yo era antes. Mucha gente te puede preguntar, ¿ya te cambiaron, ya te quitaron esto en la iglesia? No, es mi amor por Cristo, que me hace permanecer fiel, que me hace permanecer firme, que no importa la circunstancia, la atmósfera que yo esté, mi amor por Él me hace permanecer firme en esa conexión con Dios. Y a causa de esa firmeza en la conexión con Dios, Dios puede transmitir lo que Él es en medio de nuestras vidas. Y es cuando la gente puede decir, realmente Cristo está en Él o está en ella. Cuando hay amor de mi vida hacia Él. A Pedro no le faltó fe, iglesia, le faltó amor en medio de su vida, de amar a Cristo, en las buenas y en las malas. ¿Por qué cree que mucho matrimonio se rompe? Porque solamente ama las buenas. Y empieza una temporada difícil, empieza una temporada de vacas flacas. ¿Qué pasa con la mayoría de los matrimonios? Se rompe. ¿Y dónde estaba ese amor? Entonces el amor, iglesia, no es un sentimiento. Porque si fuera un sentimiento, dependería de cómo me sienta yo para decir, hoy sí amo, hoy no amo. ¿Cuántos de ustedes, papás, aun cuando tu hijo rompió algo que tú querías? Yo en la casa rompí de todo. Me gustaba jugar fútbol y a veces mi mamá no me dejaba salir, pues yo jugaba dentro de la casa. Hoy lo entiendo. Durante mis años que viví con mis papás y jugaba adentro de la casa, rompí vírgenes, rompí imágenes, y digo, hubo propósito de Dios en medio de eso. Pero sí me regañaba, pero al final de cuentas me amaba. Y ahí llegaba y me abrazaba. ¿Cuántos de ustedes, papás, cuando sus hijos han hecho algo malo, sí lo regañas por lo que él hizo, pero lo abrazas porque lo amas? ¿Cuántos de ustedes, papás, le dicen, no, ya por eso ya no vas a comer, ya no vas a hacer esto, ya no te voy a dar esto, Tal vez, mentiría si dijera que no. Muchos papás lo hemos dicho, no. Pero entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Yo le he dicho a mi niña de repente, no, ahora no, pero de repente ves y volteas y esa carita y dices, te rompe el corazón porque la amas. Entonces el amor te hace permanecer en esa conexión. Lo que a Pedro le sucedió fue que se olvidó del amor que le tenía a Cristo. Aquel que le dijo, yo moriré contigo, yo no te dejaré, yo no te negaré. Se le olvidó eso por querer guardar su propia vida. Por eso dice, y es bien claro en los mandamientos, cuando Jesús dijo, estos dos son los mayores: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que Él ocupe el primer lugar en tu vida. ¿Cuántos quieren reflejar a Cristo aquí en la tierra? Vamos, dígalo con fe, iglesia. ¿Cuántos quieren reflejar a Cristo aquí en la tierra? Que Él sea el primer lugar, el único, mejor dicho, en tu vida y en tu corazón. Que cuando te digan, tú eres cristiano, sí, yo soy. Cuando te diga, tú no haces, no, yo no lo hago porque amo a Cristo y soy fiel a Él y quiero permanecer en Él. No digas, no, es que el pastor no me deja. No, que se refleje tu amor a Cristo. Y créeme que Dios va a ver tu amor. Y Él va a empezar a dar, a transmitir, a llenarte, a transferir su presencia en medio de ti. Y va a transformar tu vida. Y créeme, Dios te va a hacer crecer. ¿Por qué digo que fue el amor, iglesia? Cuando ya Jesús murió y regresa otra vez y encuentra, vaya, Pedro otra vez, sí, como ese buen líder, se llevó otra vez todos
a pescar. Y es donde yo digo que el prender lumbre es bíblico, prender el asador. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que yo creo que si fuera una versión regia, en vez de decir pescado, diría un cowboy, un tomahawk ahí en medio de las brasas. Porque dice que cuando estaban pescando, y como cuando estás lejos de Dios no pesca nada, pero Cristo otra vez llegó ahí, les dijo echa la red, pescaron en abundancia. Dice que ya tenía las brasas listas ahí, ya tenía unos pescados, yo prefiero la versión regia, unos buenos pedazos de carne. Entonces, cuando Jesús lo recibe, ya que empiezan a comer, le hace 3 preguntas otra vez a Pedro. Le dijo, Simón, ¿me amas? Y otra vez le vuelve a preguntar, Simón, ¿me amas? Y las veces que lo negó Pedro, Jesús le vuelve a preguntar, ¿me amas? Yo creo que ya había entendido Pedro, porque hubo una escena anterior donde se había otra vez encontrado con él. La Biblia no dice nada, pero Pedro le dice a Jesús, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Ya había entendido ese amor que debe de tener por Cristo, que solamente el amor te puede hacer permanecer fiel. Cuando realmente una pareja se ama, nunca va a engañar a su esposa o en caso a tu esposo, porque el amor está ahí. Tal vez porque va a llegar el tiempo, iglesia, lo guapo se va a empezar a caer, pero lo que permanece es el amor. Tal vez ya no es como cuando la conociste, cuando eras joven, pero el amor que tienes hacia la persona con la que estás te hace estar firme y ser uno. Para ser uno tiene que haber amor en medio de nuestras vidas. ¿Quieres permanecer conectado con Dios y que el fluir del cielo siga siendo derramado sobre tu vida? Ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a Dios sobre todas las cosas. Créeme que el mundo te va a poner escenarios. El mundo te va a poner circunstancias que te van a orillar tal vez a decir, mejor me alejo de Cristo. Pero es cuando en medio de esa situación debemos mantenernos firmes en aquel que hemos amado y en aquel que hemos creído. Vuelvo a decir lo mismo, el que cree pero sin amor no va a hacer nada, no va a llevar su fe a la acción. Si no dice la historia del buen samaritano, hubo muchos de su pueblo, pero no hubo amor en medio de ellos, sino lo auxiliar. Pero solamente aquel que tuvo amor, porque la parte de Juan 1:12 dice, aquel que creyó, sí es importante creer. El creer te hace ser parte de su familia, pero lo que te hace permanecer es el recibirlo, el amarlo, el que permanezca dentro de ti. Solamente alguien que amas permanece en medio de ti. Aquello que amas va a permanecer en medio de tu vida. Y es lo que vamos a reflejar, iglesia. Créeme que lo que tú reflejas es un resultado de lo que tú has amado en tu vida. Es un reflejo en medio de ti. Es algo que la gente va a ver. Aquel que en lo natural ama los videojuegos, la gente no le llama por su nombre, le llama, tú eres un gamer. Aquel que ama el fútbol, le dicen, tú eres un aficionado, tú eres Rayado, tú eres Tigre. Y vaya que los Rayados hemos sufrido de todo, pero el amor ahí por los colores, por la playera, ahí está. Cuántas finales hemos perdido, pero todavía ves cada final, cada tiempo de liguilla, la gente ahí en el estadio y el estadio está lleno a causa del amor que siente por esos colores. Pero imagínate si esa misma pasión, ese mismo amor, la iglesia, los hijos de Dios lo pudiera manifestar en esa tierra. La gloria de Dios estaría sobre toda la faz de la tierra y podríamos reflejarla a Él en cada momento y en cada situación. Entonces el punto de que Dios transfiera es que me permanezca
unido. Vamos a ponernos de pie. Areli, ¿puedes pasar? Algo que nos enseña nuestro Dios es que Él permanece, pero Él quiere que nosotros permanezcamos. Él quiere que nosotros estemos ahí, cerca de Él. Si no, Jesús no hubiera orado en Juan 17 de esa manera. Oró por nosotros, oró por sus discípulos y por los que iban a venir. Señor, que puedan ser uno entre ellos y que puedan ser uno conmigo para que también sean uno contigo. Jesús sabía la importancia en la vida de un hijo de Dios que pudiera permanecer conectado con Él. Por eso en toda la Biblia puedes encontrar cómo Dios siempre trataba de traer otra vez al pueblo que estuviera cerca de su corazón, que olvidara a todos los dioses paganos de todas las tierras que conquistaron y que permanecieran fiel a Él. Porque sabía que es inevitable, iglesia, que vivamos en el mundo. Porque mismo Jesús dijo, ellos van a estar en el mundo, pero que puedan permanecer fieles. Oro que nada los distraiga, que nada los haga desviarse ni a izquierda ni a derecha, que puedan permanecer firmes en ese amor. Créeme que Dios anda buscando gente, hijos que se atrevan a amarlo pese a cualquier circunstancia, situación que viva. Quiere una iglesia fiel para poder poner de Él en medio de ella y puede hacer luz en medio del lugar que ha sido sembrado. La parte final. Vamos, cierra tus ojos. Aquel que está en Dios está destinado para grandes cosas. Y créeme que Dios sabe el destino y sabe las victorias que vas a tener, pero no quiere que esas victorias te deslumbren y te aparten de Él. Claro que cuando tú recibes la esencia de Dios, estás destinado para tener victoria, pero no quiere que esas victorias te aparten de ese amor que le tienes a Él. Es vital, iglesia, en nuestras vidas como hijos de Dios, permanecer firmes para que Dios siga depositando día tras día de su presencia en medio de nosotros. Yo sé que de alguna u otra manera le hemos fallado a Dios, que ha habido cosas que nos han deslumbrado y que por ciertos momentos o lapsos hemos olvidado quién debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas.
Vamos, tómate un tiempo y dile a papá, perdón, Señor. Que tu amor, que el amor, Señor, que tengo hacia ti, Señor, no mengue, Señor, sino que aumente. Para mí no son los logros, Señor, no son las victorias, papá. Y aún, Señor, no es la bendición, Señor, que pueda recibir, papá. Padre mío, es tu amor, Señor, lo que me sostiene, papá. Padre mío, que nada, Señor, nos aleje, Señor, de ese gran amor, Señor. Y que mi amor, Señor, pueda ser recíproco, Señor, hacia ti, Señor. Que tengamos esa capacidad de amarte, Señor. No como un sentimiento, Señor, sino una decisión, papá, para permanecer firmes en ti, Señor. Que aun cuando el enemigo, Señor, nos quiera tentar, Señor, aun cuando haya cosas alrededor, Señor, que nos quieran orillar, papá, a un rumbo contrario, Señor, alejado de ti, Señor. Padre mío, todo aquello, Señor, no nos pueda causar un efecto en nuestras vidas, Señor, de alejamiento, Señor, hacia ti, sino, Padre mío, que seamos una iglesia, papá, que podamos permanecer firmes, Señor. Que seamos unos hijos tuyos, papá, que podamos permanecer fieles, papá, aún en la abundancia, Señor, aún, Señor, Padre mío, en la escasez, Señor. Que, Padre mío, podamos permanecer firmes, Señor, en ti, Señor, porque es tu amor, Señor, el que nos sostiene. Es tu amor, Señor, el que nos da vida, Señor. En el nombre de Jesús, papá, en el nombre de Jesús, Señor, provoca a nosotros, Señor, que ese amor se incremente, papá, y que no haya nada, Señor, que nos separe, Señor. Que nada deslumbre, Señor, nuestro corazón y nuestros ojos, Señor. Que nuestros ojos y nuestro amor, Señor, estén fijados en ti, papá. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, papá. Gracias, papá. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Gracias, papá. Gracias, papá, por enseñarnos, Señor, Padre mío, cómo debemos de amar, Señor. Oro y creo, Señor, que ese amor de tu iglesia hacia ti, Señor, sea viva, papá. En el nombre de Jesús, papá. Gracias te damos, papá. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios, iglesia.